Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, empezamos con una nueva unidad de nuestro curso de Gramática 1 de Letras, Gramática Castellana de Lenguas Modernas. Y en esta unidad vamos a empezar a trabajar con lo que llamamos morfosintaxis nominal, es decir, vamos a hacer análisis morfológicos y sintácticos dentro del sintagma nominal. Así que allá vamos. Gracias por acompañarme. Vamos a comenzar con la unidad de morfosintaxis nominal. Eso quiere decir que en esta unidad vamos a estar estudiando, viendo con nuestros microscopios gramaticales, cómo funcionan las palabras y cómo se combinan las palabras. Esto es una clase introductoria, ¿sí? Una clase introductoria al análisis sintáctico y morfológico de determinantes, sustantivos y adjetivos del español rioplatense. O sea, vamos a estar analizando una lengua concreta, nuestra lengua, nuestra variedad, con lo cual vamos a estar haciendo algún tipo de gramática descriptiva, describiendo la lengua de nuestra comunidad. También vamos a estar haciendo análisis gramatical, es decir, vamos a estar viendo nuestra lengua bajo nuestro microscopio teórico y vamos a ir viendo cómo aplicando ciertos métodos de análisis podemos llegar a descubrir propiedades que no quedaban tan claras a pesar de que las estábamos usando que las estamos usando permanentemente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir haciendo en esta clase. Los contenidos a los que vamos a ir viendo, básicamente vamos a estar hablando durante toda la clase y durante toda esta unidad y durante todas las unidades, esto es algo que quiero que tengan claro, vamos a estar hablando del análisis gramatical como método de descubrimiento, es decir, estamos trabajando siempre dentro de un método científico, no estamos haciendo un análisis porque se nos antoja hacer un análisis, sino que estamos tratando de descubrir propiedades de la lengua. Y como todo método científico nos va a permitir hacer algunos experimentos. Entonces vamos a hacer algunos experimentos sintácticos para poder identificar qué es un determinante, qué es un sustantivo y qué es un adjetivo. Luego vamos a ver qué es un experimento morfológico. Vamos a ver cómo los experimentos morfológicos nos permiten ver las propiedades internas de las palabras, ¿sí? Y luego vamos a juntar los dos tipos de experimentos, los sintácticos y los morfológicos, y vamos a hacer lo que llamamos experimentos morfosintácticos. Es decir, no nos vamos a preocupar tanto por separar cuánto es lo morfológico y cuánto es lo sintáctico, pero vamos a aplicar los dos métodos cuando los necesitemos para tratar de ver algunas categorías dentro de las categorías. Es decir, con nuestros primeros eh, experimentos vamos a llegar a descubrir tres clases de palabras, los determinantes, los sustantivos y los adjetivos. Luego vamos a ir viendo algunas subclases dentro de los determinantes, dentro de los sustantivos, etc. Y vamos a probar algunas hipótesis. Siempre estamos dentro del trabajo científico. Vamos a probar algunas hipótesis sobre el orden de los segmentos y vamos a finalizar viendo cómo se combinan todos estos elementos en el sintagma nominal y cuál es esta propiedad central que vamos a identificar dentro de la gramática, que es la concordancia. Bueno, y después les voy a contar cómo siguen y qué es lo que tienen que hacer para avanzar con certezas en la lectura de los textos. Eh, entonces, ustedes ya vieron en las unidades anteriores esto de los métodos gramaticales, de las operaciones gramaticales para identificar distintas propiedades. Y vimos dos grandes operaciones, segmentar y sustituir, y vimos qué era esto de las relaciones sintagmáticas y de las relaciones paradigmáticas. La idea básica era que cortábamos, segmentábamos, sustituíamos en un mismo contexto. Dejamos todo sin moverse, excepto un único elemento que es el que vamos a investigar. Entonces, veamos acá un ejemplo. Tenemos esta secuencia, ¿sí? Tenemos la secuencia Los hombres lindos y nosotros más o menos vamos a estar todos de acuerdo en que acá hay tres palabras, ¿sí? No sabemos demasiado bien por qué, pero
Veamos, tenemos tres palabras. Ahora, aplicando nuestros métodos de segmentación y sustitución, nosotros podemos ver que donde teníamos lindos, podemos sustituir una palabra por otra. Y podemos decir los hombres tontos, los hombres lindos, los hombres buenos, los hombres inteligentes, los hombres malos. Entonces acá pueden poner una gran cantidad de palabras, ¿sí? Ustedes recuerdan lo que hicieron en las unidades anteriores. Tenemos entonces una relación sintagmática entre los hombres tontos, otra relación sintagmática entre los hombres lindos, otra relación sintagmática entre los hombres buenos. Es decir, cada una de esas combinaciones nos permite formar un sintagma bien formado y semánticamente comprensible. Es decir, tenemos como resultado que las formas lingüísticas se integran, dan una construcción bien formada y comprensible, ¿sí? También podemos decir que tontos, lindos y buenos forman parte del mismo paradigma, porque pueden ser reemplazables en el mismo contexto los hombres. Fíjense entonces que acá empezamos a ver algunas cuestiones de nomenclatura, ¿sí? Esto es una representación para que ustedes lo vean, pero esta es la representación que hacemos habitualmente. Para identificar un sintagma, marcamos el principio y el final entre corchetes cuadrados, ¿sí? Entonces, nosotros acá podemos escribir tres sintagmas: los hombres tontos, los hombres lindos, los hombres buenos. Entonces, lo que tenemos es que los hombres lindos es un sintagma y eso lo podemos representar de esta manera, con los corchetes. Lo mismo podemos hacer con los hombres buenos, ¿sí? Es un sintagma y lo podemos representar con sus respectivos corchetes. Esto es un sintagma, ¿sí? Acá tenemos dos sintagmas. Bueno, con los corchetes que tienen que ir en su lugar. Nada es perfecto. Bueno, hace lo que quiere. Acá tenemos dos sintagmas. Y podemos agregar el tercero, ¿sí? Que teníamos los hombres, vamos a poner acá, los hombres otro sintagma con su correspondiente corchete. Ya tenemos tres sintagmas. Ahora, lo que vemos al comparar estos tres sintagmas es que también encontramos un paradigma, el paradigma de lindos, buenos y tontos. Esta secuencia no puede darse al mismo tiempo, no podemos tener al mismo tiempo lindos y buenos en exactamente el mismo lugar. Podemos decir los hombres lindos y buenos, es decir, poner uno después del otro, ponerlos en un sintagma, pero no podemos decir simultáneamente lindos y buenos. O decimos lindos o decimos buenos. Sin embargo, lindos y buenos están en el mismo paradigma, ¿sí? Esa es la idea que a ustedes les tiene que ir quedando claro a lo largo de todas estas clases sobre qué son los sintagmas y los paradigmas y de qué manera nos permiten, son eh, propiedades de la lengua que nos van a permitir descubrir muchas características que a veces resultan poco evidentes para nosotros. Volvamos a nuestro ejemplo entonces, los hombres tontos, los hombres lindos, los hombres buenos, y vemos que tenemos esa nomenclatura de utilizar, perdón, vuelvo acá, utilizar las corchetes para señalar el sintagma y utilizamos la barrita para indicar que, todo, que lo que está acá es un contexto que se mantiene fijo y lo que está en la barrita es lo que vamos a ir cambiando, es lo que vamos a estar focalizando en el paradigma, ¿sí? Este va a ser nuestro método más o menos habitual en esta clase, en la que vamos a aprender a utilizar las operaciones de segmentación y sustitución para ver diferentes paradigmas e identificar el paradigma de los determinantes, identificar el paradigma de los sustantivos e identificar el paradigma de los adjetivos.
algunos de ustedes ya podrían ir dándose cuenta de que acá lo que tenemos es reemplazo de un adjetivo por otro. Entonces, acá estamos identificando el paradigma de los adjetivos que pueden reemplazarse en el contexto los hombres. Los hombres lindos, buenos, tontos. Si podemos ir agregando más, inteligentes, vagos, violentos, simpáticos, los adjetivos que se les vayan ocurriendo pueden ir reemplazando unos por otros, y si los pueden reemplazar en este contexto, entonces estamos bastante seguros de que pertenecen al mismo paradigma. Y a este paradigma lo vamos a llamar el paradigma de los adjetivos, ¿sí? Y lo vamos a eh, tenemos entonces que podemos definir el paradigma de los adjetivos como el conjunto de palabras, el paradigma de palabras que puede ser sustituido en el contexto los hombres, en el sintagma los hombres, ¿sí? Todo lo que pueda entrar en este lugar es un adjetivo, por lo menos según esta primera prueba que estamos haciendo, ¿sí? Usando el mismo procedimiento, podemos llegar a concluir que los pertenece a un paradigma diferente, porque podemos hacer el mismo trabajo de reemplazo y ver que eh, reemplazamos los por esos o por unos, ¿sí? Y entonces volvemos a nuestro pizarrón. Bien, entonces podemos hacer lo mismo con este ejemplo. Ahora tenemos el sintagma los hombres lindos. Lo que dejamos fijo es hombres lindos. Y entonces vamos a ir sustituyendo los por esos y por uno. Y entonces lo que vamos a obtener acá es que tenemos sintagmas, ¿sí? Que son diferentes, pero que tienen algo en común. Los sintagmas tienen en común hombres lindos, pero tienen de diferente el paradigma este que estamos sustituyendo en este lugar. ¿Qué es este paradigma? Este paradigma lo vamos a llamar el paradigma de los determinantes, ¿sí? Estos son determinantes. Lo que puede ir en este espacio es un determinante, ¿sí? Y entonces ahora descubrimos que podemos hacer lo mismo reemplazando hombres en el mismo contexto. A ver si hacemos la prueba y a ver si me sale bien el pizarrón. Decimos el sintagma lindos, perdón, el sintagma los chicos lindos, el sintagma los recuerdos lindos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Otra vez tenemos un sintagma en el que dejamos el determinante fijo, el adjetivo fijo, y cambiamos esto que estaba en el medio. Esto era nuestro paradigma, ¿sí? Acá. Solamente que acá no podíamos tener cualquier cosa, sino que acá teníamos un determinante y acá teníamos un adjetivo. Y esto que tenemos acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Sí, señores, sustantivo, señores y señoras. Sustantivo. Lo que va en esta posición, en la sustitución en el sintagma encabezado por un determinante y seguido por un adjetivo,
es un sustantivo. Se dan cuenta entonces que hemos aplicado estas operaciones de segmentación y sustitución y encontramos tres paradigmas diferentes. El paradigma de los determinantes, el paradigma de los sustantivos y el paradigma de los adjetivos. Los determinantes identificamos por ahora los unos y esos, en los sustantivos identificamos hombres, chicos y recuerdos, y en los adjetivos identificamos lindos, tontos y buenos. ¿Sí? Entonces, todo esto nos permitió identificar sintagmas nominales, ¿sí? Y vimos, entonces podemos ahora definir que esto lo vamos a llamar sintagma nominal, ¿sí? Son los términos técnicos que vamos dándole a las cosas que vamos aprendiendo, y esto que acabamos de hacer es un análisis sintáctico, porque es la subdisciplina de la gramática que estudia cómo se combinan las palabras. Y al estudiar cómo se combinan las palabras en el sintagma y en el paradigma, pudimos identificar tres clases de palabras importantísimas. El adjetivo, que es la clase de palabra que puede sustituirse en el contexto determinante n y algo más, ahí, la barrita. El sustantivo, que es la clase de palabra que puede sustituirse en el contexto determinante adjetivo, y el determinante, que es la clase de palabras que puede sustituirse en el contexto n adjetivo. ¿Sí? Fíjense que en el mismo sintagma, gracias al mecanismo a las operaciones de segmentación y sustitución, pudimos encontrar tres clases de palabras distintas. Y esto es hacer experimentos sintácticos. Ahora vamos a pasar a hacer experimentos morfológicos, ¿sí? Es decir, vamos a hacer experimentos para ver cómo son las palabras por dentro, no cómo se combinan unas con otras, sino cómo son las palabras por dentro. Entonces, hasta ahora dijimos que teníamos dos pruebas para identificar sustantivos o dos maneras diferentes de definir. Podríamos decir que un sustantivo es una clase de palabras que puede sustituirse en el contexto los lindos, o que un sustantivo es una clase de palabras que puede sustituirse en el contexto determinante. Las dos son definiciones posibles de acuerdo con lo que acabamos de hacer hasta ahora. Por supuesto, hay más sustantivos y no todos los sustantivos podrían aparecer en el contexto los lindos. Si hacemos el experimento con otras palabras, nos vamos a encontrar que hay casos en los que no podemos combinar los y lindos con el sustantivo, porque hombre ahí no va, algo no funciona. Tampoco podemos decir los mujerlindos, ni tampoco podemos decir los mujeres lindos. Hay algo acá, en estos sintagmas, que no funciona. Y esto es otra convención que ustedes tienen que empezar a recordar y a prestar atención. El asterisco delante de una frase o delante de un sintagma, lo que significa es que ese sintagma no se integra, que tiene algún problema formal, algún problema de forma, algún problema de sonidos, de secuencia de sonidos, de segmentos, o que tiene algún problema de significado, que no es un significado reconocible. ¿Sí? Entonces, para que la forma se integre, tiene que tener una forma bien formada y un significado apropiado. En este caso, podríamos recuperar algún significado, pero la forma no está del todo bien, hay algo que falla, ¿sí? El editor del Word nos lo va a señalar como un problema. Bueno, esto es lo que llamamos un resultado agramatical. ¿Sí? Y la convención entonces es marcar la gramaticalidad con un asterisco al inicio de la secuencia. Ahora, si nosotros concluimos que porque esto es agramatical, hombre no es un sustantivo o mujer no es un sustantivo, y nos estaríamos equivocando, estaríamos interpretando los datos demasiado rápido, sin prestar atención
algunas cosas que son bastante evidentes para cualquiera que hable castellano. Nosotros tenemos otros paradigmas posibles: el hombre lindo, los hombres lindos, la mujer linda, las mujeres lindas, el chico lindo, los chicos lindos, la chica linda, las chicas lindas, un hombre lindo, unos hombres lindos, una mujer linda, unas mujeres lindas, un chico lindo, unos chicos lindos, una chica linda. Todos tienen alguna diferencia de significado, ¿sí? Encontramos diferencias de significados importantes. ¿Cuáles son esas diferencias de significado? Bueno, que algunos de estos se refieren a una sola persona: el hombre lindo, la mujer linda, el chico lindo, la chica linda. Todos estos se refieren a uno solo. Mientras que los hombres lindos, las mujeres lindas, los chicos lindos y las chicas lindas se refieren a varias personas, ¿sí? Pero hay otras diferencias que también podemos ver en estos contrastes. Algunos se refieren a personas de sexo masculino, ¿sí? O que se identifican con el sexo masculino. Un hombre lindo, unos hombres lindos, los chicos lindos. Y el otro se refiere a personas de sexo femenino: la mujer linda, las mujeres lindas, las chicas lindas, ¿sí? Entonces, tenemos que al ver las palabras internamente, nos encontramos con que hay una superposición de formas y significados que se combinan para producir el resultado que nosotros estamos diciendo. A ver si podemos volver un poquito atrás. Ustedes recuerdan que dijimos que la gramática es ese espacio intermedio entre el sonido y el significado, ¿sí? Estudia de qué manera es posible que ciertas combinaciones de sonidos produzcan determinados significados. Entonces, lo que nosotros encontramos acá, y no pude hacer esto con color, pero yo quería hacer esta parte de la tabla amarilla y esta y esta azul, para que las S nos quedaran en verde. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Quiero que vean cómo las S están en este espacio de intersección entre el sonido y el significado. ¿Y qué representan las S en posición final en todas estas palabras? Sean determinantes, sean sustantivos o sean adjetivos, la S final en posición final de estas palabras significa, transmite el significado de varias personas. Eh, entonces, en este caso es muy evidente porque todas las palabras llevan la S. Pero hay otras, ¿sí? Esto que vamos viendo, la propiedad que está en un pedacito de la palabra, no en toda la palabra, porque fíjense que atraviesa a los determinantes, a los sustantivos y a los adjetivos. La S está en las tres clases de palabras y en las tres significa lo mismo. En las tres significa que son varias personas, ¿sí? Es lo que llamamos plural. Entonces, a, a esta propiedad la vamos a llamar número, ¿sí? Y vamos a considerar que es un rasgo, porque es un pedacito, ¿sí? Y en este caso en particular, este rasgo es un morfema, ¿sí? Porque lo podemos segmentar y encontrar una mínima unidad que tiene forma y significado. Recuerden entonces que un morfema es una mínima unidad de forma y significado. Y acá podemos identificar claramente al morfema S como el morfema que identifica el plural. Ahora, esto era el sintagma, pero esto es un morfema. Esto es el mismo morfema y esto es el mismo morfema. Cada uno de ellos está repetido en eh, en distintas palabras. La morfología es la disciplina, la subdisciplina de la gramática
que estudia las propiedades internas de las palabras. Y entonces vamos a hablar de rasgos gramaticales cuando estemos hablando no de propiedades de los paradigmas de palabras, sino que estemos hablando de propiedades internas de las palabras. ¿Sí? Vamos a hablar de rasgo cuando sea una propiedad que tiene la palabra por dentro, que puede manifestarse como morfema, pero no siempre. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, en este caso hablamos de dos rasgos diferentes, el rasgo de número y el rasgo de género. Y esos valores que puede tomar el rasgo son, por ahora, dos. En el número puede ser singular o plural y en el género puede ser femenino o masculino. Ahora fíjense otra vez acá. En la marca de plural, el morfema de plural es la S. Ahora, ¿cuál es el morfema de singular? Resulta que no tenemos ningún morfema al que podamos atribuirle el significado singular. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que esto se refiere a uno solo. Entonces, no siempre el rasgo gramatical se manifiesta con un morfema. ¿Sí? Cuando el rasgo se manifiesta con un morfema, hablamos de flexión. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo acá. Acá lo que vemos es la flexión de número. ¿Sí? En español, la flexión de número nominal es una característica muy importante. Vamos a ver que es una característica muy importante porque exige concordancia. Ahora, esa marca flexiva del número nos permite agregar la S inmediatamente después del sintagma de la palabra, ¿sí? De la formar las, de una formar unas y de chicos formar chicos, de hombre formar hombres y de lindo formar lindos. Pero en otros casos el resultado no se integra tan fácilmente. Si nosotros queremos eh, sustituir el singular por el plural o transformar, mejor dicho, un en plural, no podemos formar uns, no podemos agregar la S directamente pegándola a un. Tampoco podemos hacer lo mismo en mujer, no podemos formar el plural agregando directamente la S a mujer y producir mujeres. ¿Sí? Estos resultados no se integran y tampoco lo podemos hacer con el determinante el. No podemos decir els. ¿Sí? El plural de él es los, el plural de un es uno y el plural de mujer es mujeres. Entonces acá empezamos a ver otro tipo de representaciones, otro término que ya mencionamos en las clases, que es el término alomorfo. Nosotros hablamos de el morfema de plural porque el plural es una marca flexiva muy importante del español. El morfema es el plural. Ahora, el morfema de plural puede tener la representación flexiva de distintos alomorfos. En este caso, nosotros encontramos, por ejemplo, que tenemos la S, tenemos la ES y en este otro tenemos la OS. Tenemos tres alomorfos de plural distintos que van a aparecer en estas palabras. S, ES y OS. ¿Sí? Puede haber más. Después en los prácticos van a ir viendo eso. ¿Sí? Cuántos alomorfos de plural pueden encontrar. Después se van a preguntar si este realmente es un alomorfo de plural o si esta O la pueden separar. Entonces, seguimos viendo propiedades internas de las palabras. ¿Sí? Estamos viendo propiedades internas de las palabras y estamos haciendo análisis morfológico.
Y al hacer el análisis morfológico nos encontramos que también hay otro patrón muy obvio y muy fuerte, que es el patrón del rasgo de género. ¿Sí? Cuando comparamos el paradigma del masculino y del femenino, nos encontramos con que el mismo morfema o representa el masculino en los determinantes, en los sustantivos y en los adjetivos, y la A representa el femenino en los determinantes, en los sustantivos y en los adjetivos que tenemos en este corpus, por supuesto, no en todos. ¿Sí? Hasta ahora encontramos esta breve sistematización en la que podemos encontrar que la O señala el masculino singular y la OS el masculino plural, la A el femenino singular y la AS el masculino plural. Entonces, como ya habíamos dicho que la S era plural, podemos concluir que la O el masculino y la A el femenino. Y entonces podemos decir que chicos es un sustantivo que flexiona en número plural y género masculino, es decir, este sustantivo flexionado para género y para número. Y chicas también es un sustantivo flexionado para género femenino y número plural. Entonces, podemos decir que chico es el masculino de chica o que chica es el femenino de chicos, y las dos cosas. Podemos decir porque uno es el masculino del otro, o uno es el femenino del otro. ¿Sí? Entonces, en la flexión, una parte de la palabra se mantiene siempre igual y es lo que llamamos la base léxica, que en este caso chic. Y a su vez, las marcas de género y número son los sufijos flexivos. ¿Sí? Chico, chica, chicos, chicas. Fíjense que estamos haciendo lo mismo que hicimos antes, pero ahora, en lugar de hacerlo entre palabras diferentes, lo estamos haciendo con los pedacitos de la misma palabra. ¿Sí? A ver si lo puedo volver a dibujar acá. ¿Sí? Eh, Tenemos chic, que se mantiene siempre invariable, ¿sí? Y vamos reemplazando en cada caso o, a y. Entonces, podemos poner chico o chicos, chica o chicas. ¿Sí? Tenemos el paradigma de los morfemas de género y el paradigma de los morfemas de número. Ahora, resulta que el paradigma de los morfemas de número eh, es siempre el mismo. No hay dos opciones. ¿Eh? El plural o nada. ¿Sí? La opción acá es entre 0 y la S. ¿Sí? Entonces, eh, en cualquier caso, lo que nosotros estamos viendo es la estructura interna de la palabra. Estamos haciendo un análisis morfológico. Identificamos los constituyentes de las palabras. Normalmente lo que vamos a encontrar es que una palabra tiene una base léxica, ¿sí? Que puede estar constituida por varias cosas, ¿sí? Y acá podemos encontrar varios constituyentes morfológicos también. Pero por ahora vamos a llamar la base, que es el que lleva la información léxica. Y los sufijos, que acabamos de ver dos, el sufijo de género y el sufijo de número, que llevan la información de los rasgos gramaticales pertinentes. En este caso, género primero y número después. Entonces, esta es la estructura de la palabra nominal, es decir, la estructura de los sustantivos y de los adjetivos. ¿Sí? Tenemos la base léxica, el sufijo de género y, si es necesario el plural, el sufijo de número. ¿Sí? Ahora, resulta que no todos los sustantivos flexionan para género. Nosotros podemos formar hombres en plural, pero no podemos convertir hombre a femenino. No podemos decir hombra. No es una palabra del español. Tampoco es una palabra del español mujero. No le podemos agregar el morfema de género a cualquier sustantivo, ¿sí? A cualquier base léxica. ¿Por qué?
Porque no todas las palabras flexionan, ¿sí? No todos los sustantivos flexionan. Hay sustantivos que no flexionan para género. Por ejemplo, hombre. Curioso, pero hombre no flexiona para género y mujer tampoco flexiona para género. Hombre es una palabra inherentemente masculina y mujer es una palabra inherentemente femenina, ¿sí? Gramaticalmente, ¿sí? Género inherentemente masculino o de género inherentemente femenino, ¿sí? Entonces, ustedes a partir de acá ya tienen los elementos para poder ir leyendo las gramáticas y ver las distintas clases de morfemas de género que pueden existir y las distintas manifestaciones que el género tiene en los sustantivos. ¿Sí? Vamos a ver que hay sustantivos que flexionan para el género, como chico, chica. Van a ver sustantivos que son inherentemente masculinos, como hombre. Van a ver sustantivos que son inherentemente femeninos, como mujer. Pero van a ver, y se los dejo como pendiente para que los vean en los prácticos, sustantivos que son comunes en cuanto al género. Van a ver sustantivos que son epicenos y van a ver, que en realidad ya lo vimos, esto de los heterónimos. En realidad los heterónimos son la solución que tenemos para encontrar pares sustantivos inherentemente masculinos o inherentemente femeninos que representan léxicamente la oposición de sexo que representamos en otras palabras por medios flexivos. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces con algunos experimentos morfosintácticos. Si hablamos de experimentos morfosintácticos, porque lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es trabajar simultáneamente con la forma de las palabras y con la combinación de las palabras. Y vamos a alterar las dos cosas. Entonces, vamos a eliminar por un ratito los adjetivos y vamos a analizar estos datos. El chico, un chico, el hombre, un hombre, el perro, un perro, la chica, una chica, la mujer, una mujer, la perra, una perra. ¿Sí? Tenemos el singular en masculino, el singular en femenino y la misma versión, pero en plural. Los chicos, unos chicos, los hombres, unos hombres, los perros, unos perros, las chicas. Así que los tenemos ordenaditos, ¿sí? Tenemos los rasgos y los valores de los rasgos. Tenemos el rasgo de género, acá tenemos el rasgo de número, acá tenemos el valor singular y el valor plural, acá tenemos el valor masculino y el valor femenino. Y organizamos nuestros datos. Entonces, resulta que tenemos en el mismo lugar, en el mismo contexto, ¿sí? Acabamos de identificar que en el mismo contexto podemos encontrar diferentes determinantes, ¿sí? Estamos ampliando la lista de determinantes. La lista de determinantes ahora está constituida por esta clase, este conjunto de palabras. El, la, los y las, un, una, unos, unas. Los llamamos determinantes artículos definidos y a estos los llamamos determinantes artículos indefinidos. Lo que es interesante de esto es que es una clase cerrada, no podemos inventar nuevos determinantes artículos. Son cuatro, dos masculinos, dos femeninos, dos singular y dos plural. Cuatro de cada uno. Y fíjense que la diferencia entre los determinantes y los sustantivos es que los sustantivos son una clase abierta. Siempre pueden inventar un nuevo sustantivo, siempre puede aparecer un nuevo sustantivo y no podemos hacer una tabla como esta de sustantivos. Tendríamos que copiar el diccionario, la mitad, tres cuartas partes del diccionario. ¿Sí? Estamos hablando de clases abiertas. Esa es una diferencia gramatical muy importante. Clases morfológicas abiertas y clases morfológicas. Y los sustantivos son clases abiertas. Siempre podemos agregar, siempre pueden aparecer nuevos casos, nuevos ejemplos, y son muchas las palabras de las clases abiertas. Mientras que las clases cerradas son un número limitado que ustedes tienen que recordar y memorizar. Y eso, por favor, recuérdenlo porque es algo que tienen que estudiar.
preguntamos cuáles son los determinantes del español, tiene. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña reflexión sobre lo que estamos llamando lenguaje inclusivo y que se está generalizando, o por lo menos está teniendo cada vez más utilización en nuestra variedad. En esta facultad ustedes van a encontrar muchos carteles y muchos trabajos y muchos estudiantes que se acercan y les dicen chiques, que utilizan una forma de plural o de singular que no es ni el femenino ni el masculino, lo que se llama lenguaje inclusivo. Ahora pensemos cuál es la propiedad gramatical que está manifestando este lenguaje inclusivo. Lo que estamos viendo es que el género que era binario, que tenía dos marcas, una de femenino y una de masculino, ahora es tripartito. Tiene tres clases, el masculino, el femenino y este que vamos a llamar inclusivo. ¿Sí? A algunos les gustaría llamarlo neutro, pero yo prefiero llamarlo inclusivo, porque el uso que le estamos dando justamente no es el de neutro, no es el del que no tiene género, sino que es el del que incluye al masculino y al femenino y a cualquier otro. Entonces, eh, lo interesante de esto es que al incluir un tercer género, el tercer género tiene que aparecer sistemáticamente en los determinantes, en los sustantivos, y si agregamos adjetivos también tendríamos que decir el alumno lindo, la alumna linda, le alumne linde. Es decir, tendríamos que generalizar el morfema de género inclusivo en todas las palabras que flexionan para género. Ahora, quiero hacer esa aclaración porque es importante que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre alumno, alumna y en todo caso alumne, y una palabra como persona. Porque cuando nosotros decimos persona, solo podemos flexionarlo para plural. Persona, personas. Podemos decir la persona, ¿sí? O las personas. Persona es una palabra inherentemente femenina. Sin embargo, al ser una palabra femenina, no implica que su referencia sea una persona de sexo femenino. De hecho, podemos decir una persona de sexo masculino, una persona de sexo femenino, o una persona trans, o una persona gay, o una persona de cualquier característica. Es decir, persona es gramaticalmente femenina, pero es inherentemente femenina, ¿sí? Pero no refiere, no tiene referencia ni al sexo ni a la identidad de género sexual de las personas. Entonces, acá tenemos una diferencia muy importante, porque no sigue el patrón de la lengua decir el persono, ¿sí? Si decimos el persono, nosotros tenemos que ponerle el signo de agramaticalidad, porque no es una palabra de la lengua, por lo tanto, tampoco tendría sentido decir le persone, ¿sí? Del mismo modo, tampoco tiene sentido decir las miembras, ¿sí? Porque los miembros son los miembros masculinos o los miembros femeninos, ¿sí? No hay flexión de género en miembro ni en persona. Es importante que entiendan esta diferencia entre los sustantivos que flexionan y los sustantivos que no flexionan para género, porque eso nos va a permitir entender un montón de fenómenos que vamos a ver en la próxima clase cuando empecemos a trabajar específicamente el tema de el significado, porque hasta ahora nosotros estamos viendo exclusivamente el valor gramatical, pero no nos estamos metiendo con el significado y cuándo se usa y qué significado tiene en un texto concreto el masculino y el femenino.
Ustedes recuerdan en la primera clase que les conté que semánticamente el femenino y el masculino eran diferentes, porque el femenino tenía una sola referencia, mientras que el masculino era ambiguo, ¿sí? Pero eso en términos semánticos, ¿sí? Y acá estamos haciendo el análisis morfosintáctico, ¿recuerdan? Entonces, tenemos que ir viendo con cuidado cuáles son las cosas que vamos a decir cuando hacemos análisis morfosintáctico y cuáles son las cosas que vamos a decir cuando hagamos análisis semántico o discursivos de otro tipo, ¿sí? Cuando veamos en las próximas clases los significados del género, entonces ahí sí vamos a poder decir algunas cosas más respecto de las ambigüedades que genera el género y específicamente vamos a hablar de lo que eh, se llama el uso genérico del masculino o el masculino genérico. Pero eh, en este análisis morfosintáctico lo que nos interesa mostrar es que aun cuando agreguemos un nuevo género, ¿sí?, la clase de los determinantes sigue siendo cerrada. No podemos agregar 25 determinantes nuevos. Agregamos solo le y les. En cambio, podemos agregar montones de sustantivos nuevos, eh, de eh, corona enfermes hasta lo que quieran inventar. eh, Podemos flexionarlos si son sustantivos que flexionan para género, los podemos flexionar para el masculino, perdón, para el valor inclusivo del género, ¿sí? Bueno, espero no haber sido demasiado confusa. Síntesis. Si agregamos un tercer género, un tercer valor para el género, tendríamos entonces femenino, masculino, incluso. Cuando flexiona, tendría la marca A, O y E. Entonces, en las próximas clases, eh, la información que traiga Marilyn respecto de la encuesta que ustedes completaron, vamos a ver un poquito cuál es el alcance del lenguaje inclusivo en este grupo de estudiantes. Vamos a ver qué tanto eh, se utiliza o no en esta corte. Por ahora nosotros continuamos con el análisis morfosintáctico y seguimos haciendo experimentos. Vamos a hacer ahora otro experimento sintáctico y nos vamos a preguntar si cualquier orden de palabras es posible. Si da lo mismo combinar un determinante con un sustantivo que combinar un sustantivo con un determinante. Entonces, acá tenemos una hipótesis. Cualquier orden de palabras es posible en español. Y acá tenemos nuestro experimento. Empezamos a probar, empezamos a mezclar nuestras palabras y vemos qué pasa. Y fácil, cuando cambiamos el orden, resulta que tenemos construcciones mal formadas. Chico el, hombre un, mujer la, no son construcciones del español, no las reconocemos como formas que nosotros diríamos. O sea, en nuestra variedad, el sustantivo antes del determinante es agramatical. Y esto nos va a pasar con todos los determinantes, ¿sí? Hombres los, chicos uno. Pero no solo va a pasar con los determinantes, también va a pasar a nivel interno de la palabra. También pasa en el orden de los morfemas. No es lo mismo decir chico que ochic. Ochic no es una palabra del español y si lo fuera, no la entenderíamos como el femenino o el masculino de chica, ¿sí? Es decir, tenemos que el orden de los morfemas también es bastante rígido, ¿sí? No hay posibilidad de cambiar el orden. No puedo poner primero el morfema de plural y después el morfema de número. Tengo que poner primero el morfema de número. Perdón, no puedo poner primero el morfema eh, de número y después el de género. Tengo que poner primero el de género y después el de número, ¿sí? No puedo decir chixo, no puedo decir sa,
tengo que decir las, tengo que decir chicos, tengo que decir lindas, ¿sí? El orden de los sufijos es muy relevante en español. Ahora, ustedes tienen que ver que hay más determinantes, no solo esto. Yo les dije que es una clase cerrada, pero esa clase cerrada la van a tener que estudiar un poquito más completita, ¿sí? Porque hay algunos más. Eh, y vamos a ver que esos nuevos determinantes que ustedes van a ir estudiando, eh, algunos se comportan un poquito diferentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, nosotros podemos decir los hombres esos, pero no podemos decir los hombres unos, ni podemos decir unos hombres los, ni podemos decir esos hombres los. ¿Sí? Pero sí podemos decir los hombres esos. Entonces parece que el esos, ¿sí? Que es demostrativo, tiene alguna característica que lo hace un poco diferente de los artículos, ¿sí? Y por eso van a formar una clase distinta. ¿Sí? Entonces, todo eso ustedes lo van a ir viendo en las gramáticas, ¿sí? Y en los trabajos prácticos van a tener que ir viendo los distintos grupos dentro de cada categoría. ¿Sí? Hoy esto es solo una presentación general. Solo hemos visto, por ejemplo, los sustantivos animados, los sustantivos que se refieren a personas, pero ustedes van a tener que ver también qué pasa con los sustantivos que no se refieren a personas, ¿sí? ¿Qué pasa con libro y libra? ¿Libro es el femenino de libra o no? ¿O el capital es el femenino de la capital? Perdón, el capital es el masculino de la capital o son palabras distintas. Bueno, ustedes van a tener que ver qué dicen las gramáticas de eso y van a tener que poder dar una explicación. Bueno, ya les aviso que puede haber diferencias en las conclusiones, que diferentes gramáticas y diferentes investigadores. Aunque más o menos estemos todos de acuerdo en las cosas centrales, puede haber diferencia en cómo se interpreta la O y la A de libro y libra o la O y la A de jarro y jarra, ¿sí? Pero veremos eh, con algún detalle en los prácticos eso, pero no se preocupen por encontrar una respuesta absoluta, sino por entender el mecanismo de análisis, ¿sí? Y entonces veamos qué podemos concluir cuando hacemos nuestros experimentos morfológicos. Vamos al último de nuestros experimentos. Hicimos nuestro experimento morfológico, hicimos nuestro experimento sintáctico, descubrimos que tenemos sustantivos, adjetivos y determinantes, y descubrimos también que tenemos morfemas flexivos de masculinos, de género y de número, ¿sí? Ahora, lo que encontramos es que dentro del sintagma nominal no podemos combinar libremente palabras que tengan diferentes valores del rasgo de género y del rasgo de número. No podemos combinar masculinos con femeninos ni singulares con plurales. Lo podemos combinar determinantes masculinos con sustantivos masculinos con adjetivos masculinos, ¿sí? Los otros resultados son agramaticales. Esta es una propiedad morfosintáctica fundamental. Fíjense que no podemos ni decir que es una propiedad morfológica, ni decir que es una propiedad sintáctica, porque atraviesa tanto la estructura interna de las palabras como la combinación de palabras. Necesitamos ciertas propiedades internas de las palabras para garantizar que las palabras puedan combinarse, ¿sí? Por eso preferimos hablar de morfosintaxis en lugar de separar tan tajantemente morfología y sintaxis, porque si separamos tan tajantemente morfología y sintaxis, la concordancia nos queda a caballo entre los dos tipos de análisis, ¿sí? Entonces preferimos hablar de propiedad morfosintáctica y decir que la concordancia es la propiedad morfosintáctica más importante que tenemos en español y me atrevería a decir en todas las lenguas, porque es algo así como la goma que pega todas las palabras entre sí, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las palabras que requieren concordancia, cuáles son los sintagmas que requieren concordancia, porque vamos a ver que si acá tenemos tres palabras plurales,
El resultado es que este sintagma es plural y es masculino. Eh, si nosotros le agregamos una construcción más larga, decimos los chicos lindos salieron de la escuela muy cansados, y no podemos decir los chicos lindos salieron de la escuela muy cansadas. ¿Sí? Ese muy cansados que agregamos ahí al final y muy lejos de los chicos lindos tiene que concordar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esas son algunas de las preguntas más interesantes que tenemos en la investigación gramatical para tratar de descifrar por qué podemos combinar ciertas palabras con otras y otras combinaciones son imposibles. ¿Cuánto de todo esto es consecuencia de lo que sucede en las palabras y cuánto de esto es consecuencia? Bien, ¿cómo seguimos entonces? Llegamos al final de esta clase y nos queda por delante bastante trabajo, les queda a ustedes por delante bastante trabajo porque van a tener que ponerse a leer las gramáticas. Eso significa que después de todo esto que estuvimos viendo hoy, ustedes tienen que empezar a estar en condiciones de zambullirse en las gramáticas que les dimos de bibliografía y tratar de descifrar qué es lo que están diciendo en términos técnicos. Les voy a mostrar el ejemplo de la lectura de Bello, ¿sí? de algunos fragmentos de morfosintaxis nominal, para que veamos cómo todo lo que estuvimos viendo está dicho en esta gramática, aunque no parezca. Eh, Fíjense que lo que dice Bello. Hay otra cosa que notar en los adjetivos, y es que teniendo muchos de ellos dos terminaciones en cada número, como hermoso, hermosa, no podemos emplear a nuestro arbitrio cualquiera de ellos con un sustantivo dado, porque si, por ejemplo, decimos niño, árbol, palacio, tenemos que decir forzosamente niño hermoso, árbol hermoso, palacio hermoso, y no hermosa. Si decimos niña, planta, casa, sucederá lo contrario. Tendremos que decir hermosa niña, hermosa planta, hermosa y no hermoso. Fíjense que en este párrafo, todo este párrafo, lo que yo está haciendo, está diciendo es lo mismo que hicimos nosotros cuando hicimos nuestros experimentos morfosíntesis. Podemos decir árbol hermoso, pero es agramatical decir árbol hermosa. Podemos decir niña hermosa, pero es agramatical decir niño hermoso. También está diciendo, fíjense que lo continúa en el próximo párrafo, dice, llamamos segunda terminación de los adjetivos cuando tienen más de una en cada número, a la singular en a y a la plural en as. La otra se llama primera y ordinariamente la singular en o, la plural en os. Entonces, lo que está diciendo es que los adjetivos con dos terminaciones en cada número permiten hablar de primera terminación y segunda terminación. Entonces, fíjense que se evita hablar del femenino y del masculino. Simplemente lo llama primera terminación y segunda terminación. Y entonces, la terminación en o es la primera terminación y la terminación en a o as, la segunda terminación. Y lo que dice es que el adjetivo tiene que armonizar sus propiedades morfológicas con el sustantivo, es decir, que tiene que concordar con el sustantivo. El párrafo siguiente hace más aclaraciones, que entonces hay sustantivos que solo se juntan con la primera terminación de adjetivos y sustantivos que no se juntan sino con la segunda. Entonces, niño solo se junta con sustantivos masculinos, niña solo se junta con sustantivos femeninos. Junta con adjetivos femeninos, son sustantivos. Entonces, fíjense que lo que está haciendo es clasificar los sustantivos en femeninos y masculinos, pero en lugar de decir sustantivos femeninos y sustantivos masculinos, lo puede hacer directa, puede también decir sustantivos de la primera terminación o sustantivos de la segunda terminación. ¿Sí? Y de esa forma define
qué es el femenino y qué es el masculino. Entonces, después va a ver que hay otras palabras, ¿sí? Como por ejemplo, mártir, ¿sí? Dice que mártir se puede combinar con la primera o con la segunda terminación de adjetivo. Puede decir santa mártir o santo mártir. Entonces, podemos decir el mártir o la mártir, el mártir, los mártires, las mártires. Es decir, que no hay cambio en la flexión del sustantivo, pero sí hay flexión en el determinante. Entonces, lo que vemos acá es que este sustantivo es lo que eh, permiten, pueden combinar con cualquiera de los dos, ¿sí? Y a estos los vamos a llamar comunes de los dos géneros o comunes en cuanto a... Ese es el otro grupo de sustantivos, otro de los grupos, no el otro de los grupos de sustantivos que tienen que saber identificar. Entonces, para cerrar, ¿qué tienen que aprender? Al revisar esta clase y entrar en la bibliografía, ustedes tienen que poder sintetizar las siguientes informaciones. ¿Cuáles son los artículos definidos e indefinidos? Que ya lo hicimos acá. ¿Cuáles son los determinantes demostrativos y qué propiedades tienen? ¿Cuáles son los determinantes positivos y qué rasgos gramaticales tienen? ¿Cuáles son los determinantes cuantificadores y qué rasgos tienen? Y ¿qué clases de sustantivos y adjetivos pueden encontrar en función de sus propiedades de género y número? ¿Sí? Van a ver tenemos los que flexionan para el género, como los que vimos acá, los que son inherentemente masculinos, los que son inherentemente femeninos, los comunes en cuanto al género, como este que acabamos de ver recién mencionado en Bello, el mártir, la mártir, y después les quedan por ver los epicenos, los que forman pares de heterónimos, y algunos otros más que van a poder distinguir cuando empiecen a probar qué es lo que pasa, no solo con los sustantivos que se refieren a seres humanos y animales, sino también los sustantivos inanimados, los que no se refieren a seres sexuados. Y lo mismo van a ver con el sustantivo, cuáles son los que flexionan para número, cuáles son los comunes en cuanto al número, cuáles son los colectivos y cuáles son los que llamamos pluralidad. Todo esto no lo van a encontrar en este teórico, sino que lo tienen que ir a buscar a la bibliografía. ¿Sí? En los trabajos prácticos van a tener algunas orientaciones para ir buscando todo esto, pero para que puedan ir sistematizando esta información y que puedan ir demostrando. También ustedes pueden estudiar de memoria las clasificaciones. No me alcanza con que ustedes puedan estudiar de memoria las clasificaciones. Lo que tenemos que entender es que si existe una clasificación, es porque existe alguna prueba gramatical, algún experimento gramatical que nos permite demostrar que esas dos clases tienen propiedades gramaticales diferentes. Y eso es lo que ustedes tienen que poder confirmar después de hacer los análisis, experimentos morfosintácticos como los que vimos hoy. Bueno, difícil, para lo de fonología fue peor, pero espero que esto les haya dado una idea bastante clara de por qué era tan importante el tema de entender bien qué era el sintagma y el paradigma, porque la segmentación y la sustitución van a ser dos de las operaciones gramaticales que más vamos a utilizar para hacer nuestros experimentos gramaticales. Vamos a usar otras, por ejemplo, está con todo lo que sabemos hasta ahora, podemos ya aplicar nuevas operaciones gramaticales, como por ejemplo las operaciones de transformación, y vamos a poder decir cosas como, bueno, ¿qué pasa si transformamos este sintagma nominal del singular al plural? ¿O qué pasa si transformamos este sintagma nominal del femenino al masculino? ¿No? Todo eso son las cosas, todas esas cosas son las que vamos a ir viendo cuando estudiamos la gramática como disciplina científica y aprendemos sus métodos de trabajo y de análisis. Eh,
quiero que les haya quedado bien claro esto de las hipótesis que fuimos formulando, ¿sí? Cuando en la ciencia la mayoría de la gente está de acuerdo en las pruebas que se utilizan para demostrar las hipótesis y todos realizan las mismas pruebas y los resultados son coincidentes, avanzamos sobre terreno firme. Entonces, hoy en día no dudamos de cuáles son los sustantivos, ¿sí? Nadie duda en un sintagma cuál es. Y ese es uno de los problemas que ustedes pueden llegar a tener, ¿sí? Ustedes tienen que tener muy claro cuál es el sustantivo, cuál es el adjetivo, cuál es el determinado. Nadie aprueba gramática si se equivoca en la identificación de las clases de palabras, porque esa es una de las bases de nuestra disciplina. Para el resto, adelante y recuerden, cuídense mucho, que la cuarentena sigue y todavía tenemos bastante por delante.